Pues hay dos formas fundamentales, la quirúrgica y la médica. La quirúrgica sería pues, un legrado, ingresando a la paciente en una clínica. Solo se pueden hacer en clínicas concertadas, tienen que ser clínicas que estén legalmente apropiadas para producir un aborto. No se puede hacer en cualquier sitio ginecológico, tiene que ser en centros autorizados, clínicas autorizadas. Y se hace pues, normalmente con anestesia general y dilatando el cuello, y pues con una legra pues, se limpia la cavidad uterina. Eso, o sea, más o menos, hasta así, de esa forma, hasta la semana 12, 13 más o menos. Después ya a partir de ahí el embrión ya es muy grande, ya es un feto, a partir de la semana 12 ya es un fetito, y muchas veces pues, hay que dar algún tipo de medicación previo a ese legrado para que se expulse como un mini parto, ¿no? Una especie de mini parto, y se produce la expulsión y luego se pasa la legra para limpiar. Ese es el método quirúrgico. Y luego, en menos semanas, por debajo de 10-9 semanas, se pueden administrar unas pastillas que provocan contracciones y hacen que se expulse el embrión, y no habría que hacer ningún tipo de tratamiento quirúrgico. Pues actualmente, según la ley española, hay tres supuestos. Uno, hasta la semana 14 se puede interrumpir el embarazo porque se quiere. No hay que justificar nada, no tiene que tener el embrión ningún problema, ni la madre ningún problema. Simplemente la madre no quiere tener el niño y lo decide antes de la semana 14. No tiene que pasar ningún comité ético ni nada. Ella dice que no quiere tenerlo, hay que informarla a la madre antes del aborto de las probabilidades que tiene, o sea, de las ayudas que tendría en caso de tener el niño. Pues si acaso ella piensa que no puede tenerlo porque no puede criarlo, pues tiene que saber que el Estado le garantiza unas ayudas, y sabiendo perfectamente eso ella, pues que siga queriendo no tener el niño antes de la semana 14. Luego, hasta la semana 22 de embarazo, también está permitido legalmente, en caso de que el embarazo suponga algún perjuicio de salud física o psíquica en la madre, hasta la semana 22. Y luego ya, sin ningún tipo de tiempo, si se diagnostica alguna malformación grave en el feto, que suponga que no tiene viabilidad o que no hay tratamiento, no hay cura para esa enfermedad que él tiene, pues también se contempla la interrupción del embarazo. En ese caso sí que tendría que estar certificada por 2 médicos y por un comité ético que certifique que existe esa enfermedad. No, físicamente ningún problema. De hecho, ten en cuenta que los abortos que se producen espontáneos, no voluntarios, los que se espontáneos son muy frecuentes. Muchísimas mujeres tienen abortos espontáneos que requieren de un aborto igual, o farmacológico o quirúrgico. Hay que hacerle, y en 2 meses intentar el embarazo sin ningún problema otra vez. A efectos físicos, a efectos prácticos de la madre, da igual que sea provocado que no provocado. O sea, la actitud quirúrgica o médica es la misma. Las pastillas que se le dan son las mismas y el legrado que se le hace es igual. Bien que es un feto que hubiera muerto espontáneamente dentro, o porque quiere hacer una interrupción voluntaria. Bueno, y en España es un problema el nivel alto de los abortos, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Se hacen muchos abortos aquí. ¿Y cómo piensa usted? ¿Cuáles son las causas de eso? Bueno, porque hay mucha libertad de eso, o incluso propaganda como, por ejemplo, que la mujer libre e independiente puede tomar su decisión propia, ¿no? Claro, y todo ayuda. Todo ayuda, y evidentemente cuanto más laxa sea la ley del aborto y más facilidades des, también pues, es un conducto para que las mujeres se agarren a eso, ¿no? Evidentemente el fracaso, o sea, el aborto voluntario normalmente es el fracaso de una anticoncepción no bien realizada, ¿no? Entonces, el no hacer bien la anticoncepción, que como sabemos es el motivo fundamental. Si tú luego favoreces el que la ley le permita pues, abortar sin tener que justificarlo, evidentemente creo yo que van a aumentar el número de abortos.
Pues no te sé decir bien, sí que hay una pastilla que me parece que en España no está legalizada, que es la mifepristona, que hasta las 7 semanas o sea, hasta los 49 días de gestación produciría un aborto. Pero bueno, el efecto que tiene es similar a las otras pastillas que sí que son legales, que es el misoprostol. Son prostaglandinas que te producen contracciones del útero para eliminarlo. Pero vamos, que el tema de legalidad o ilegalidad, que vamos, en España sí que está a la mano de todo el mundo utilizar la legalidad, ¿no? Sí, pero por ejemplo en Chile Sí. no está permitido hacer el aborto, por eso las mujeres van a países cercanos para hacerlo. Yo creo que el problema que tiene la ilegalidad, el problema que es hacer un aborto quirúrgico en un sitio que no esté preparado para ello. Ahí sí que está el peligro. Está el peligro porque las infecciones que se pueden producir son tremendas y pueden llevar la vida de la madre. Las hemorragias también. O sea, no sería la primera que se queda en un aborto. Incluso haciéndolo en un centro acreditado, o sea que tiene unos riesgos. Pero si lo haces en un centro por hacerlo clandestino, por evitarte un dinero, en un centro que no tiene las medidas de sanidad adecuadas, ni de esterilización del aparataje, eso, pues el riesgo de la madre es muy alto. Sí, si está cubierto, si está dentro de los supuestos, sí. Sí, claro que lo cubre. Lo hacen en hospitales públicos que estén concertados, o te lo pagan de un privado, te lo cubre la seguridad social. Pero te dicen unos supuestos, claro, evidentemente. Claro. No, por eso lo de la legalidad e ilegalidad que... Sí, que en España es fácil obtener, Bueno, ¿no? y Para hacer eso tu de legrado. la edad mínima que hay que tener para hacer un aborto, poder hacer. La edad mínima hoy en día son 16 años. O sea, 17, 18 años se les considera como si fueran, para este caso, mayores de edad, ¿no? O sea, hay un concepto en ginecología en general que se llama el concepto del menor maduro, que es, por ejemplo, para la píldora poscoital, ¿no? Cualquier urgencia que tú atiendas a una paciente menor de edad, tienes que avisar a sus padres, normalmente. Pero en una urgencia, por ejemplo, de este tipo, contraceptiva, si tú consideras que ese menor de edad es maduro para tomar su decisión libremente, no hay por qué avisar a los padres. Eso jurídicamente se llama el menor maduro, que tiene su personalidad jurídica, ¿no? Y entonces, como tal, en el tema del aborto, actualmente a las chicas de 16 y 17 años se las considera también pues, como maduras para tomar la decisión. Habría que, teóricamente, por lo menos informar a uno de los padres, salvo que la chica en cuestión crea que esa información de los padres va a suponer un conflicto grave que pueda conllevar violencia o que pueda conllevar un problema de relación, y en ese caso no habría siquiera ni que informar a los Pero yo padres. creo que lo de la ley en España, pues no es más el que te dejan hacer un aborto, que puedas hacerte todos los abortos que quieras. Yo creo que es más la libertad de elegir, ¿sabes? A poder hacerlo o no. Claro, pero el problema está en que elige la madre, que el niño no elige. Claro. ¿Cuándo le dejamos al niño que elija? Ya, pero me refiero que si no hay legislación acerca de ello, tampoco elige la madre, ¿sabes? Elige un gobierno por ti. Claro, sí, ahí está el problema, Claro. Sí, y si tú lo entiendes, te pones, joder, gracias a Dios no me tenía que poner en el caso, pero yo digo, igual llega el momento en que tienes un problema y tampoco, ¿sabes? Entonces, no puedes opinar por votaciones súper individuales y cada uno tiene que decidir por... Claro que yo, no sé, ¿sabes? Es mi opinión, pero cuando se empieza a debatir sobre el tema de la ley del aborto es más, joder, que no es cuestión de dejar, venga, todo el mundo a abortar, libre albedrío, como no utilizamos ningún tipo de anticonceptivo, no es eso. Yo creo que es más la decisión que pueda tener en aquel momento elegir la persona, ¿no? Que tendrá sus motivos, no lo hará por, no sé. A ver, depende de la definición que le quieras dar. Si le quieres dar una definición jurídica, legal, un niño tiene vida cuando han pasado 24 horas de su nacimiento. Entonces se le considera una persona con sus derechos, una persona viva, pero que estar vivo, el concepto de ser vivo,
que te estudias en los libros de ciencias naturales de los niños del colegio, que es un ser vivo, es un ser que crece, se reproduce, cuando crece, ¿no? Se reproduce y muere. Y para eso necesita unos nutrientes, ¿no? Unos alimentos y un oxígeno para vivir. Eso es un ser vivo. Un ser vivo es una planta, un ser vivo es un animal y un ser vivo es un embrión, un feto y un niño. Es lo que dice la naturaleza, porque se puede desarrollar él solo, con los nutrientes que le aporta la madre en este caso. Llega a los 9 meses, ya no necesita el aporte de la madre y por eso sale fuera. Pero desde el minuto 1 es un ser vivo. Evidentemente hasta la semana 12 no tiene forma de lo que nosotros consideramos forma, en la ecografía. Hasta la semana 20 tú no le notas los movimientos, aparte de 20 ya le notas las pataditas. Pues yo creo que cada madre decide cuándo es vida, cuándo no es vida. Se desarrolla desde el principio, lo primero el cerebro, primerísimo el cerebro, y luego el botón cardíaco desde los primeros días de vida. Lo que pasa es que tú en la ecografía tú no lo ves hasta que no llevas casi 6 semanas de vida, pero no lo ves en la ecografía, porque no tiene resolución para verlo antes, pero está desde antes el botón cardíaco. El aborto espontáneo, el que no es provocado, bueno, la mayoría de las veces no sabemos por qué se produce, son de causa desconocida. Y luego hay muchas enfermedades de la madre, enfermedades de la sangre, que tengan la sangre un poquito más espesa y produzcan trombosis en la placenta y produzcan el aborto, enfermedades genéticas que se transmiten de padres a hijos, enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas. ¿Y es frecuente? Sí, es muy frecuente, muy frecuente. Es muy frecuente. Casi el 50% de los embarazos acaban en aborto. Pero, sí. Lo que pasa es que hay muchos que llamamos abortos subclínicos, es decir, que se producen antes de la falta de la regla. Entonces eso la gente no los cuenta. Pero hay muchas mujeres que están buscando embarazo, se quedan embarazadas en las primeras 2 semanas, ¿sabes? Antes de que tenga la regla, han tenido embarazo y la han perdido, y les viene la regla, con lo cual ni se han enterado, ni se han llegado a enterar. ¿Sabes lo que quiere decir? Abortos subclínicos, con lo cual la incidencia del aborto es mucho mayor de lo que nosotros conocemos. Es muy alta, sí. Pues la contracepción está la que se hace antes, la contracepción, claro, la más conocida, sí, antes de la relación. No, te lo digo porque está la contracepción de la píldora poscoital, que en principio también es abortiva en general, que es la píldora que se toma en las primeras 72 horas de vida. Que eso es una píldora que se toma en las primeras 72 horas de vida para provocar una regla y evitar que si se fecunda el embrión no se pueda implantar. Y luego está la contracepción, lo ideal es evitar que se produzca el embarazo. Evitar pues, con métodos de barrera, el preservativo, con métodos hormonales como la píldora, o con el DIU. Pues mira, te voy a dar mi opinión personal. Yo en general soy antiaborto, en general pues porque, pero no te digo yo que me hubiera tocado el caso y hubiera cambiado de opinión. Es que creo que no se puede tomar una decisión. Yo creo que no se puede ser radical en esta vida. Y esto es un problema de una persona, de una mujer, a veces de una pareja, y es un mundo, es un problema, es un mundo que tiene que tomar la decisión ellos. Y ni se puede ni aconsejar ni nada, es que es tan personal que no creo que se pueda ni criticar a nadie porque lo haga, ni tampoco empujarle a que lo hagan, o sea que son decisiones personales. Yo como me dedico a esto y estás todo el día viendo las ecografías, los embriones y tal, gente que está llorando por no poder tener hijos, gente que aborta espontáneamente de repetición y no pueden tener hijos, y son dramas, porque tengo dramas todos los días, hay gente que otro aborto y no puede tener un hijo y lo veis aquí llorando, ¿sabes? Entonces un poco te alineas más de la parte de pro vida, ¿no? Por embarazo. Pero vamos, que te digo que hasta yo no he tenido el problema, pero a lo mejor me encuentro con un problema y cambio de opinión.